Y la ráfaga dice que es jueves, que han pasado minutos de las 10 y que es hora de que hablemos de economía y empleo. Del otro lado de la línea tiene la amabilidad de atendernos el especialista, nuestro columnista destacado, Juan Ignacio García, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que nos desasna en temas económicos. Muy buenos días, Juan Ignacio, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Eri? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está por allá? ¿Vos también estás lluvioso? Está horrible. Sí, hasta recién nevaba incluso un poquito Ah, bien. y ahora lluvia bastante. Bueno, a aguantar, es lo que hay. Sí, bueno, a veces toca. A veces nos toca. Juan Ignacio, la noticia, creo que no hay otra noticia esta semana, por más que yo quiera saber los datos del INDEC esta tarde, el dato de la semana ha sido el contundente, a ver, ¿cómo decirlo? El contundente ganazo que ha tenido Sí. Donald Trump. ¿Esto cómo nos afecta? Bueno, sí, el contundente y el inesperado. Vos decís, fue inesperado porque había de todo, ¿eh? Sí, había de todo, pero bueno, la verdad que yo por lo menos quedé, a último momento uno ya la empezaba a ver porque había otras voces que se empezaban a hacer sentir que marcaban esta tendencia, las encuestas de último momento eran, se acercaban más a esta situación, Ujú. pero hace unas semanas atrás, unos meses atrás, esto No se parecía esperaba. algo impensado. Ujú. Y la verdad que hay un gran desconcierto, me parece, porque los anuncios que fue haciendo Donald Trump a lo largo de la campaña, en general fueron bastante provocadores y extremos, probablemente con una intención política clara. No necesariamente hay que interpretar eso como la receta de medidas que va a venir a implementar inmediatamente después de ganar. Ajá. Y eso es algo que uno suele ver, ¿no? Que sobre todo con este tipo de discursos tan radicales, que después cuando se llega al poder, No son tan eh, fáciles de llevar a la práctica. sí, o el camino que se transita es otro porque siempre se pensó en transitar otro, no es que necesariamente, a veces el tipo estaba, me parece a mí, ¿no? Como tratando de llegar a ciertos sectores de la sociedad a los que interpretó que llegaba con ese tipo de discurso. Hay Ujú. que ver cuánto de eso realmente va a intentar aplicar y cuánto de eso va a poder aplicar si es que quiere hacerlo, digamos, y en ese sentido me parece que todavía hay como muy poca información y pocas señales. Uno lo que hace es tomar un poco el discurso que ha tenido y ver, bueno, si fuera por ese camino, de qué se trata. Eh, Acá hay que primero analizar el camino, de qué se trata, digamos, cuáles son las medidas que se venían anunciando y por otro lado, cuáles son los canales de transmisión de esas medidas para países como el nuestro, ¿no? Y, por ejemplo, ayer veíamos nosotros a diario cuando hacemos aquí el panorama de noticias al mediodía y vamos chequeando cómo operan las bolsas y la situación de las distintas, del dólar particularmente, veíamos que desde el viernes algunos analistas que se especializan en el tema bolsas decían que, bueno, dependiendo de cómo resultaran las elecciones en los Estados Unidos, el dólar podía dispararse. Sin embargo, no pasó al menos en nuestro país. Sí, en bolsas, por ejemplo, la de Tokio había abierto en baja, después se normalizó sobre el correr del día. ¿Cómo operan los mercados en general el triunfo de Trump? Bueno, eso es mucho más difícil todavía de leer que lo otro, ¿no? Uno tiene, O uno mejor puede, dicho, la pregunta sería, ¿por qué se especulaba con que si ganaba Trump, las bolsas y los mercados podían tener sí. estas modificaciones? Mira, las medidas que anunció Trump en general fueron en el sentido de adoptar un camino fuertemente proteccionista para Estados Unidos. Ujú. Eso significa restringir fuertemente el comercio internacional y implementar una serie de medidas internas de aumento del gasto público que tendría efectos importantes en la tasa de interés de Estados Unidos, ¿no? Y que esto después se replica en el resto del mundo. Ante este escenario, si se diera, hay países como los países asiáticos que le venden una parte importante de su producción a Estados Unidos, Ujú. que realmente si se implementaran estas medidas podrían llegar a tener efectos realmente muy adversos, Devastadores. muy complicados, Ujú. porque eso impactaría directamente en la actividad económica de los países asiáticos que son exportadores
importantes de mercadería hacia Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Argentina está bastante menos expuesta porque no es un país que dependa tanto de su comercio internacional Con Estados Unidos. y además con Estados Unidos, ¿no? Porque Argentina es un país que dentro de todo tiene una base de su economía muy importante apoyada en el consumo interno y la inversión y no tanto en las exportaciones, y las exportaciones que tenemos son exportaciones agropecuarias que también pueden llegar a tener algún efecto, digamos, negativo en precios. La soja, por ejemplo. Claro, por ejemplo, y por ahí el efecto más que ser por Estados Unidos es por la situación adversa que se pueda generar en China, ¿no? Que termine repercutiendo en el volumen de venta de soja y bueno, y en las expectativas, como todos los precios de estos commodities, además se construyen sobre una base muy fuerte de especulación y expectativas. No necesariamente los precios están reflejando el consumo y la producción de las cosas, sino cuál es la proyección que los agentes económicos hacen y la especulación que además influye sobre estos precios. Con lo cual puede haber caídas en precios que tengan que ver más con la especulación que con una caída concreta en el consumo, por lo menos en el corto plazo. Después en el mediano y largo plazo, en general estas cosas se ajustan. Entonces, la reacción de las bolsas es una reacción muy poco predecible. De hecho, hubo aumentos en varias bolsas. Sí, Brasil, por ejemplo. En Europa, en Estados Unidos, mejoró, digamos, el valor de los títulos y acciones, en promedio al menos, con lo cual no es eso muy intuitivo, suponiendo que las medidas que viene a implementar este gobierno nuevo son de este carácter proteccionista. Bien. Por eso digo, las bolsas no son un buen reflejo de hacia dónde va la economía, son un buen reflejo de especulaciones de corto plazo. Esa es la palabra, especulación. Sí, es especulación de corto plazo, que en el largo plazo la tendencia probablemente esté asociada a cómo se desempeña la economía, pero en el corto plazo refleja otras cosas, con lo cual yo no le daría tanta importancia para poder leer qué puede llegar a pasar con este, digamos, con este nuevo gobierno que se viene en Estados Unidos. Y Juan, una consulta más y respecto a dentro de los presidentes, ayer en rueda de mates con compañeros de trabajo por la tarde, hablábamos también sorprendidos porque había ganado Donald Trump, de alguna manera estábamos todos sorprendidos, que uno de los pocos presidentes latinoamericanos que se había expresado a favor abiertamente a favor de Hillary Clinton había sido el presidente Mauricio Macri. Y cómo ahora, automáticamente, luego de conocerse que había ganado Donald Trump, Cancillería Argentina salió a respaldar justamente el resultado de las elecciones, y el presidente Mauricio Macri dijo que esperan que podamos trabajar juntos. ¿Hay alguna lectura en particular para esta declaración? Bueno, sí, claramente hubo un acto de torpeza en salir a tomar posición en algo en donde no hace falta salir a tomar posición, por eso el resto tampoco lo hace. Y bueno, y frente a este escenario de que el nuevo presidente va a ser otro, hay que recomponer. Me parece que eso es como algo que se impone como obvio. Ahora, ¿qué repercusiones puede haber tenido esta inclinación? Yo no le daría demasiada importancia. Y bueno, insisto, me parece que lo que sí hay que mirar es cuáles van a ser las grandes medidas económicas que se tomen y el impacto que podría llegar a tener en un país como nuestro. Bien. ¿Algo más que nos haya quedado en el tintero para comentar en esta columna que hoy ha tenido carácter internacional? Por ahí, como para hacer síntesis, me parece que los canales de transmisión para Argentina van a ser esencialmente dos. Uno, la tasa de interés. La expectativa es que aumente la tasa de interés en Estados Unidos porque las promesas son de aumento de gasto público, obras de infraestructura, etcétera. Va a ser como una aspiradora de capitales que de alguna manera va a significar una reversión de los fondos o salida de fondos de los países emergentes o ingreso de menos capitales. Va a ser más difícil financiar el déficit en el futuro. Van a aumentar las tasas de interés y la Argentina viene en los últimos meses siguiendo un camino de endeudamiento importante que se va a chocar acá con una realidad que puede ser complicada.
Ajá. Eh, Qué lindo todo, dice mi y amiga eso es complicado. Florencia. Te diría que lo que relativiza esta situación es el blanqueo de capitales, del cual todavía se sabe poco, o sea, en relación a qué tan exitoso va a ser. Ahí podrían llegar a estar los fondos frescos que se van a necesitar para financiar el déficit de los próximos años, pero para eso necesitamos realmente que el blanqueo sea exitoso. Si no es exitoso y no conseguir financiamiento barato, lo que se viene es más ajuste, digamos, ¿no? Eso podría ser la variable negativa que se podría presentar como consecuencia del aumento de tasa de interés. Bien. Y el otro escenario tiene que ver más con lo comercial y la posible caída del precio de la soja, de los productos que exportamos, y que de alguna Que es manera, la principal fuente de financiamiento de exportación. que hoy es fuente de ingreso de divisas y es uno de los pocos sectores que de alguna manera está teniendo un impacto positivo en la economía. Entonces, tampoco es algo tan directo, pero ahí hay algún temor, digamos, en que pueda haber también un desempeño negativo. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, por desasnarnos en estos temas de economía, que tendremos que armar el manual, ¿no te parece? Un diccionario básico de palabras de aquí, de la columna de Puede ser. economía, de economía y empleo de los jueves, como para ir teniendo estos conceptos también todos los días más a mano. Muchísimas gracias. De nada.